Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una noche más a nuestra lectura diaria. Recordemos que estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Un libro que nos está llevando a mucho autoconocimiento y sobre todo para poder siempre tener presente aquellos puntos que nos van a permitir lograr un desarrollo personal en todos los hábitos y emociones más importantes de nuestra vida. No solo con nosotros, sino también con todas las personas de nuestro entorno. Les doy la bienvenida a una noche más, a esta noche de aprendizaje en el cual vamos a avanzar un fragmento más del capítulo uno, al cual ya ingresamos hace unos días del libro. Y al cierre de esta sesión de lectura vamos a hacer un pequeño conversatorio, como siempre, para poder discutir algunos temas, algunas reflexiones que nos trae la lectura del día de hoy. Pero para adentrarnos un poco en el tema, como siempre, vamos a comenzar con una breve introducción en la cual les quiero contar una historia que es probable que ustedes conozcan, pero vamos a hacer un refresh. Esta es la historia de un abuelo, de un anciano, con su nieto, donde un día su nieto, el niño, al ver la sabiduría de su abuelo, le pregunta, Abuelito, ¿cuál crees que es la batalla que ocurre dentro de todas las personas? Una pregunta muy interesante. Y el abuelito se queda pensando y le dice, te voy a contar cuál es la batalla que existe en todas las personas que existimos. Todos los seres humanos tenemos dentro dos lobos, uno negro y oscuro y uno blanco y hermoso. Ambos lobos habitan dentro de nosotros, dentro de toda persona. El lobo negro escenifica todos aquellos sentimientos que nos causan dolor, angustia, la cólera, la ira, la envidia, la frustración, el odio. Y ese lobo blanco que nos habita significa toda la alegría, la bondad, la paz, la empatía, el amor y el cariño que tenemos. Ambos lobos, negro y blanco, nos habitan. Y es aquí donde el niño le dice, pero si los dos lobos nos habitan y los dos están en una batalla constante, ¿cuál de estos dos lobos va a ganar esa batalla? ¿Cuál creen ustedes que finalmente ganará la batalla en nuestro interior? Y la respuesta es el lobo que tú alimentes. Si tú alimentas ese lobo negro y oscuro, donde está la ira, la envidia, la cólera, pues ese lobo ganará. Pero sin embargo, si tú te dedicas a alimentar a el lobo blanco, que trae luz, que trae calma, que trae amor a tu vida, ese será el lobo que ganará esa batalla que todos los seres humanos muchas veces tenemos dentro. La clave de esta historia y la clave del mensaje es que cada uno de nosotros seamos conscientes de qué estamos alimentando dentro de nosotros, en qué estamos enfocando nuestra atención y nuestra energía. Porque en el enfoque que nosotros pongamos es finalmente lo que terminará dominando nuestras vidas. Esta es una sabia historia que nos permite adentrarnos un poco más en el mundo de las emociones que actualmente venimos leyendo con nuestro libro. Y para profundizar un poco más, porque en el último capítulo hemos conversado acerca de los hábitos y hemos tenido unos ejercicios que nos ha dado la autora para poder romper aquellos hábitos o descubrirlos principalmente y poder gestionarlos de mejor manera. Lo voy a invitar a que ustedes puedan escuchar un pequeño fragmento de esta entrevista que le hicieron a esta experta respecto a cómo eliminar malos hábitos engañando a nuestro cerebro. Voy a compartirles un breve extracto de esta entrevista, es solamente 4 minutos, para que podamos conocer un poco qué es lo que nos dice esta especialista. Si hablamos de los malos hábitos, Begoña, aunque muchos podamos entender y reconocer que tenemos malos hábitos, por ejemplo, el comer mal, el dormir tarde, ¿no? El acostarte tarde, el procrastinar cosas, que eso es temón también. Bueno, todos los entendemos y sabemos que nos
hace daño porque no nos permite conseguir cosas, no nos sienta bien, etcétera. Vale, hasta ahí todo bien, somos conscientes. Pero claro, a la hora de que ejecutas, mucha gente dice es que yo ya he empezado a comer sano y no sé qué, he empezado a entrenar, a hacer ejercicios y de repente me motivo y me desmotivo y ya está. Y vuelvo nuevamente al ciclo. Procrastino, no, yo sé que lo tengo que hacer, tengo que emprender, tengo, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier tema. Sé que lo necesito en mi vida, empiezo a hacer las cosas y de repente me saboteo. Algo pasa, me saboteo. ¿Te imaginas tener tu cerebro conectado a una fuente de las mejores ideas que pueden transformar tu negocio? ¡Wow! ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Tú crees que los malos hábitos también son como un mecanismo de defensa que nos protege de algo más grande? ¿Qué está pasando ahí detrás? Sí, es esa pugna entre el cerebro límbico el emocional y la parte racional, el cerebro moderno. Sí, Es esa pugna. El cerebro moderno te dice, quiero estar en forma, quiero comer bien, quiero tener unos hábitos saludables, tengo información, es ese 5%. Pero luego hay un 95% que es la parte inconsciente, que es aquella que no podemos acceder de manera voluntaria, claro. que es la que te está boicoteando. Es tu cerebro diciéndote, ¿para qué vas a ir al gimnasio con lo calentitos que estamos en la cama? El cerebro primitivo, digamos, el cerebro emocional, lo que quiere es que no te mueras. O sea, ya está. O sea, lo que más le gusta es que le des su dosis de dopamina, de serotonina, de sus neurotransmisores, del placer y de la supervivencia, y que no lo expongas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, muchas veces a las personas les digo, mira, es como si sacases tu cerebro de ti mismo, lo pusieras delante de ti y le hablaras y le dijeras, vamos a ver, pero desde el amor, ¿eh? Es decir, hay que hacerlo desde el cariño. Ah, sí. Claro, es como un niño pequeño. Es como el cerebro primitivo, el cerebro, digamos, emocional, es como un niño chiquitín. Entonces tú no te puedes enfadar con él, porque él lo hace por ti. Él, cuando te envía pensamientos de quédate en la cama, ¿para qué vas a ir a hacer deporte? O come azúcar, porque esto nos va a dar placer, lo hace por ti, por tu supervivencia. Entonces hay que hablarle con cariño, es muy importante. Porque si no hay una estructura, la corteza cingulada, que es como que se retrae. Sí. Si te hablas hostil o con culpa, y entonces consigues un efecto contrario, ¿no? Claro. Entonces hay que entenderlo desde el cariño, desde el amor y desde el humor. Esto es muy importante. Saco mi cerebro, me río cuando, por ejemplo, me envía pensamientos, porque el cerebro es un órgano que está, entre otras muchas funciones, destinado a lanzar pensamientos. Claro, O sea, por supuesto. ante un estímulo te lanza un pensamiento. Entonces, cuanto tú más piensas una cosa, el cerebro piensa, pues el sistema ejecutivo del cerebro dice, bueno, pues si Marian piensa todos los días en esto, ¿será que es útil para ella? Pues yo se lo sigo proponiendo. Les voy a pasar luego el capítulo completo, dura más de una hora, chicas, pero aquí estamos viendo cómo esta especialista nos habla de algo que ya venimos conociendo y estudiando, cómo el cerebro busca protegernos y nos lanza esos mensajes 24/7. Y acá cuenta un truco que yo les he comentado en algún taller que es importante practicar. Estas voces internas, cuando el cerebro nos dice, ay, qué tonta eres, porque siempre te equivocas, o mira que otra vez te pasa lo mismo, ay, ¿por qué me pasa esto? Siempre soy así. Y esos pensamientos, el truco es reírse. Quiere decir, llega el pensamiento, ay, me equivoqué otra vez, lo transforman a modo de gracia. Quiere decir, ah, yo otra vez me equivoqué. Ay, siempre me pasa lo mismo. Qué ocurrente soy. Listo, continúo. Sacas el pensamiento de tu cabeza, lo verbalizas y lo dices como algo gracioso. Ay, otra vez metí la pata. Ay, bueno, pues seguiré adelante y te ríes. Eso hace que tú veas el pensamiento no como algo agresivo, sino como algo que llega y se va. Me gustó mucho este capítulo que pertenece al podcast A lo Grande. Les voy a pasar el capítulo completo para que luego lo puedan ver con tranquilidad. Y con esta introducción vamos ahora sí a ingresar a nuestra lectura del libro, chicas. Recuerden que en la cajita de chat pueden ustedes dejar cualquier comentario, cualquier pregunta que pueda ir surgiendo durante la lectura. De igual forma, al cierre de lo que avancemos hoy del libro, vamos a conversar un poco sobre lo que vamos a reflexionar, los puntos reflexivos que nos trae la autora el día de hoy. El tema al que ingresamos hoy es vivir sin sufrir. Seguimos dentro del capítulo 1 que se titula El protagonista, donde la autora nos está hablando con sumo detalle uno de sus temas favoritos y de mayor estudio, que es la dopamina. Vamos a ver de qué trata este título, Vivir sin sufrir.
El dolor ha estado muy presente en la cultura desde que el hombre es hombre. En las películas nos sorprendemos al ver imágenes que con nuestros ojos y mirada de hoy parecen una barbarie. ¿Cuántas veces visualizamos escenas recreadas en tiempos pasados y nos resultan increíbles las condiciones en las que vivían? En pleno siglo XXI hemos cambiado nuestra tolerancia al dolor. Hemos cambiado nuestra tolerancia al dolor. Queremos creer que cualquier asunto susceptible de generarlo o sufrirlo debe tener una solución. Nos cuesta entender y aceptar que el dolor forma parte de la vida. No podemos huir constantemente de él porque el sufrimiento sigue siendo y será siempre una realidad. El origen del dolor puede ser externo o tener razones endógenas. En estas últimas influyen la personalidad, las heridas psicológicas y la manera en que afrontamos el conflicto y las decisiones que tomamos. Es cierto que en la actualidad huir de él es relativamente sencillo. Vivimos en un mundo en el que muchos tenemos un acceso fácil e ilimitado al placer instantáneo en sus múltiples variantes. Por lo puntual e insustancial que sea, ese pico de dopamina nos hace disfrutar por un periodo corto de tiempo y no se extrae de los problemas reales. Pero cuanto más explosiva sea la subida, más vertical será la caída. Y concluido el efecto dopaminérgico, acabaremos confrontando el mismo problema al que hemos añadido la sensación de vacío y quizá la semilla de una adicción. Veníamos conversando un poco sobre esto. Cuando más rápido buscamos esa gratificación y tenemos varios medios actualmente para conseguirlo, desde la comida chatarra, las redes sociales, el acceso inclusive fluido a Internet, entre otras, y ya nos habló también el libro de algo un poco más fuerte como fármacos, entre otros. Eso hace que luego cuando tratemos de privarnos de eso o caigamos bajo tierra de que el dolor es algo que existe y no podamos resolverlo fácilmente, la caída será más rápida y más dolorosa. Y eso hace que podamos tener una ligera adicción a estas cosas que estamos buscando que nos saquen del dolor rápido, la comida, inclusive la bebida, entre otras cosas. Continuemos. En una sociedad adicta al placer, y con adicta me refiero a que consume productos dopaminérgicos de modo constante, inconsciente e ilimitado, tendrá serias dificultades para gestionar el dolor, el sufrimiento o el malestar. En nuestro entorno, desde la publicidad y las redes sociales, nos llega un mensaje. Consume este producto y serás más feliz. Pero el organismo no funciona así. Cuanto más estimules la dopamina, más difícil te resultará llegar a conseguir la ansiada felicidad. Al contrario, te provocará una búsqueda constante de placeres, a diferencia de lo que podría generarte la serotonina. Recordemos que la serotonina es esta hormona que, a diferencia de la dopamina, nos otorga ese equilibrio que es importante. Todas esas realidades negativas nos van a afectar tarde o temprano. Cuando lleguen, huir de ellas recurriendo a satisfacciones puntuales y además cada vez más adictivas no será la solución. La táctica del avestruz nos ha dado buenos resultados desde el punto de vista evolutivo. La tristeza, la tensión interna, la angustia, la incertidumbre y el miedo son inevitables y en muchas ocasiones puntos de inflexión que, si se superan, nos pueden hacer crecer como personas. No existen los tratamientos instantáneos e infalibles. No nos van a curar de todo dolor en minutos. Y esta parte me recuerda lo que siempre compartimos. Todo cambio, toda transformación implica dolor, querramos o no. El verdadero cambio duele.
Y huir del dolor no es la solución, sino es atravesarlo. Continuemos. Lo que cura de verdad requiere tiempo y en lo psicológico espacio para el silencio. Parar y entender que el organismo necesita reposo para recuperarse. De igual forma, todos vamos por la vida huyendo de cualquier tipo de malestar. Bueno, creo que en alguna ocasión o en varias ocasiones nos ha pasado esto. Sin embargo, la realidad es tozuda. El dolor existe, en ocasiones es ineludible y conviene mirarlo a la cara, analizarlo para ver qué información nos proporciona. Surge una respuesta a algo y es un indicador que nos avisa de que algo no funciona correctamente. Si hundimos a toda velocidad de cualquier molestia o dolor, si huimos a toda velocidad de cualquier molestia o dolor, incluso el psicológico, si los aplacamos y enterramos sin estudiarlo antes, estaremos volando a ciegas, prescindiendo de un mecanismo fisiológico que nos puede proporcionar información esencial sobre el estado del cuerpo. Aquí la importante recomendación que nos da el libro es que la solución no es huir rápidamente de cualquier dolor que podamos tener, sino poder encontrar herramientas que nos permitan gestionarlo, aplacarlo, porque ahí también en ese dolor, en esos cambios que a veces no nos gustan, en esos errores que a veces cometemos, hay información esencial sobre el estado de nuestro cuerpo. Continuemos ahora con placer y dolor, dos caras de la misma moneda, dos cosas totalmente diferentes, placer y dolor. Durante mi residencia, acudí a una conferencia en Londres sobre las redes neuronales que conectaban el dolor y el placer. Me impresionó mucho, pero no ha sido hasta ahora cuando he sido capaz de comprender el impacto tan importante que esto tiene en nuestra salud física y psicológica. El organismo busca constantemente alcanzar una armonía interior gracias a complejos sistemas de control y autorregulación, presión arterial, temperatura y balance de pH, glucosa, oxígeno, proteínas o electrolitos. A esto se denomina homeostasis. Si el organismo se encuentra en equilibrio, cualquier intento de modificación genera una resistencia. Y esto sucede inconscientemente e involuntariamente por parte de la persona en cuestión. Al alterarse alguna condición interna, el cuerpo envía una señal para reaccionar frente a ese cambio y volver al equilibrio natural, que es cuando se funciona de forma más optimizada. Existen tres factores necesarios en este proceso. El primero es el receptor, el sensor que percibe los cambios y modificaciones que se producen en algún parámetro del cuerpo. Ese es el receptor. El segundo, el centro de control. Puede ser el sistema de glucosa, de sodio, potasio, del pH o de la temperatura. Centro de control. Y el tercero es el efector, el órgano o glándula que genera la reacción contraria a la percibida por el receptor para así mantener la situación anterior al estímulo o cambio. Voy a repetirlo. El efector es el órgano o la glándula que genera la reacción contraria a la percibida por el receptor, que es el primero que hemos conversado, para así mantener la situación anterior al estímulo o cambio. Este sistema de autorregulación existe también en la esfera de la dopamina y el placer. ¿Con qué se regula el exceso de placer? ¿Cuál es la reacción fisiológica que se genera para contrarrestar ese exceso? El dolor. Y la respuesta es el dolor a estas preguntas. ¿Con qué se regula el exceso de placer y cuál es la reacción fisiológica que se genera para contrarrestar ese exceso? Vamos a leer un poco más. Indica. Cuando le intentaba explicar este concepto a mi marido, se me ocurrió un símil que quizá pueda ayudarte a ti también a comprenderlo mejor.
Le comparaba el equilibrio del placer-dolor con una cuerda. Le comparaba el equilibrio del placer-dolor con una cuerda. La clave es saber que el organismo busca que esa cuerda tenga estabilidad. Esa cuerda tenga estabilidad, que esté centrada. Por lo que tanto el dolor como el placer no deben alejarse demasiado de los extremos. Y acá hay una imagen muy curiosa. Dolor y placer, unidos por una cuerda y no tienen que estar muy lejos el uno del otro. Placer y dolor. Pongamos un ejemplo. En un momento determinado sentimos un intenso placer que libera gran cantidad de dopamina en una cena abundante con amigos y mucho alcohol. Al experimentar todos esos placeres combinados, la letra P del placer tira con fuerza hacia su lado. Pero el organismo quiere evitar a toda costa ese desequilibrio y para ello empieza a segregar sustancias del dolor, pequeñas letras D, para el ejemplo gráfico, que tiran para el lado contrario, el de la letra D, para centrar la cuerda. Miren qué interesante. Con este ejemplo está muy claro poder entender esta explicación que nos quiere dar la autora. Si nuestro organismo comienza a generar grandes cantidades de dopamina porque estamos pasando un momento de mucho placer, inmediatamente también empieza a aparecer estos grados de dolor que organiza, sustancias del dolor, que tiran para el lado contrario para que haya una especie de equilibrio. Cuanto más placer, seremos más sensibles al dolor. El dolor surge para recuperar el equilibrio tras un exceso de placer. Necesitamos sentir dolor y placer para tener mente y cuerpo en armonía. Qué interesante esta frase, recomiendo que puedan tomar nota o resaltarla para poder también de manera independiente ir investigando un poco más a qué se deberá esta lógica que nos muestra el libro. Necesitamos sentir dolor y placer para tener mente y cuerpo en armonía. Un apunte sobre la cuerda. No todos nacemos con la misma capacidad de buscar el equilibrio y de encontrarlo. La genética influye. Vamos avanzando en comprender cómo funciona el organismo. No solo es necesario tener ciertas nociones de fisiología o medicina. Aquí la antropología es fundamental. La evolución del ser humano ha estado muy ligada a evitar el dolor y a acercarnos al placer. Nuestra fisiología tiene un diseño inteligente, un sentido, no se creó por azar. El organismo posee circuitos muy perfeccionados con una finalidad. Encontramos placer en actividades relacionadas con la sexualidad, reproducción, sin la cual habríamos fracasado como especie, y nutrición, alimentación y bebida, ambos necesarios para la supervivencia. Resaltado en verde, nos indica: el circuito del placer ha sido de ayuda a lo largo de la historia para sobrevivir en épocas de escasez en la que resultaba difícil conseguir comida, como guerras, pandemias, sequías. Ha sido una constante en la evolución humana la carrera por mitigar el dolor y proporcionarnos placer. Actualmente, la medicina, la farmacología, la química y la tecnología han logrado en gran parte ese objetivo. Cada vez es más sencillo esquivar el dolor y acceder a actividades o estímulos placenteros. El cerebro se adapta progresivamente para vivir en este mundo de sobreabundancia de placeres instantáneos. Estamos en un mundo de sobreabundancia de placeres instantáneos. Las redes neuronales del placer y del dolor se encuentran íntimamente relacionadas. Nuestro instinto de supervivencia explica por qué es fundamental sentir placer y dolor de forma intensa para sobrevivir. La intensidad en el placer es fácil de comprender y a ninguno se nos escapa. Del mismo modo, el dolor tiene que activarse con fuerza, por ejemplo, para que así seamos capaces de percibir el peligro y huir. Si tu pie pincha algo que duele, hay que salir corriendo. Hay que sacar el pie de ahí.
Si bebes agua ardiendo, los receptores de la lengua y la garganta reaccionan con fuerza para evitar que te abraces. ¿Y cómo se activa ese dolor? Cuando llega la señal, las vías del dolor detectan el malestar y en ese momento segregan neurotransmisores para mitigarlo. Esto funciona gracias a que existen opioides endógenos, endorfinas, encefalinas y dinorfinas, que alivian esa molestia. Al mismo tiempo, al activarse el dolor, el cerebro envía un mensaje al organismo para que luche o se aleje del peligro. El dolor y el placer nos ayudan a detectar posibles amenazas o bien a satisfacer una necesidad. Voy a explicarte este concepto placer-dolor con un término cuyo origen se remonta al siglo XIX y que tenía que ver con la percepción visual. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión. Estás mirando de forma intensa algo de color verde. Cambias la vista hacia una pared o superficie blanca y ves algo parecido a una mancha roja. Creo que este ejercicio alguna vez lo hemos hecho de broma en broma o a veces nos pasa cuando nos quedamos fijamente mirando algún objeto o algún punto del espacio. Nos quedamos mirando algo y cuando miramos a la pared se refleja como que una sombrita, como que una manchita. En este caso nos cuenta este ejemplo, ¿no? Este hecho fue descrito por el físico alemán Ewald Herring. En 1978, Richard Solomon y John Corbett denominaron esta teoría como proceso oponente para poder aplicarla en otros aspectos de la vida, a las emociones y motivaciones. Uno ingiere una droga y ello provoca sensación de alegría, de euforia y cierta desinhibición. ¿Qué sucede al cabo de unos instantes o de unas horas? Surgen el dolor de cabeza, el malestar, las náuseas, tristeza y la ansiedad. Esto después de ingerir alguna droga. Una comida copiosa en un restaurante de comida rápida, con gaseosa, con patatas, postre edulcorado. Y después de no mucho tiempo, será inevitable un bajón anímico, probablemente acompañado de ardor de estómago o de una incómoda sensación de saciedad. A veces serás más consciente y otras menos. Pero si te observas en este tipo de ocasiones, notarás ese proceso oponente. Cuanto más intenso y puntual sea el placer, más rápido y peor será el bajón y el malestar posterior. Qué interesante esta parte. Cuanto más intenso y puntual sea el placer, más rápido y peor será el bajón y el malestar posterior. Siguiendo con el ejemplo de la cuerda, el placer libera dopamina y ésta se lanza hacia esos puntos de placer. Pero mi interior, mi organismo, mi mente están en constante búsqueda del equilibrio. Entonces, estos puntos de dolor tiran y van en busca de refuerzos para equilibrar la cuerda. Es decir, con el consumo constante de una droga o sustancia dopaminérgica, la cuerda se inclina hacia la D, que son los puntos de dolor. Si estás enganchado al porno las primeras semanas, habrá un gran aporte de dopamina. Si los meses siguientes repites el mismo contenido, ya no habrá novedad, pero sí activación de dopamina. No tendrás la misma sensación que al inicio, más bien terminarás con sensación de bajón y de cierto malestar. Querrías revivir la emoción que sentiste al ver los primeros videos. La mente recuerda lo que te hizo sentir bien, pero no serás capaz y por ello tu cerebro te pedirá novedad. Buscarás maneras diferentes de ingerir la misma droga notando una intensidad similar a la primera vez.
Al vivir enganchados al placer dopaminérgico malo de forma crónica, la sensibilidad al dolor se modifica. ¿Cómo evita el organismo el desequilibrio entre el placer y el dolor? Aquí está una imagen que lo grafica. En el momento en el que aparece el estímulo, los neurotransmisores realizan su función. Al cabo de un tiempo surge la reacción antagónica oponente, que puede prolongarse aunque el estímulo inicial haya desaparecido. Ello es debido a dos factores. El primero es que empieza a disminuir el primer estímulo y después comienza a surgir ese proceso oponente para lograr el equilibrio. Un ejemplo, te tomas un trago, un gin tonic, y el alcohol te llena de una sensación positiva, de alegría, de relajación, desinhibición y mayor sociabilidad. Pasadas unas horas, aparece la sensación de bajón, dolor de cabeza o malestar. Otro ejemplo, las patatas fritas de bolsa. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, es mejor no abrir la bolsa? Es casi imposible tener un bol de patatas delante y coger solo una. La primera está tan deliciosa que el placer es inmenso, pero las siguientes no generan el mismo. Pero igual, no puedes dejar de tomarlas. Creo que este ejemplo nos ha pasado a varias de nosotras. Otro ejemplo más. Te fumas el primer cigarrillo. Este quizás sea placentero, pero en muchas ocasiones se combina con tos, malestar, mareos y náuseas. En ese contacto no existe la adicción. El proceso oponente no será grande. Cuando una persona lleva años fumando y no puede dejarlo, si un día intenta hacerlo de la noche a la mañana, el proceso oponente será fuerte y le generará un malestar importante. En algunos casos de adicciones agudas, este proceso oponente puede ser considerado como craving. Este estado se define como el deseo imperioso y compulsivo de consumir una sustancia. Incluye pensamientos intensos que acompañan a esa necesidad de consumir. Es un factor relevante en sustancias de abuso y va acompañado de ansiedad, tristeza, irritabilidad y malestar importante. El craving también está presente en el síndrome de abstinencia. Cuando alguien cesa de consumir de golpe o se encuentra en una fase de desintoxicación, no solo de drogas, también de algunos fármacos. Entonces hemos conocido hoy día un término nuevo, el craving, que viene a describir este proceso compulsivo de consumir sustancias ilegales o cuando se está en este proceso de abstinencia, de desintoxicación, de golpe. Continuemos. Cuanto más tiempo se ha consumido una droga, más durará el efecto oponente al dejar de tomarla. Un día, unas horas o unas semanas variará según el tiempo que se ha estado enganchado a la droga. Por ello, las terapias enfocadas a dejar una adicción pueden ser radicales, dejarlo de golpe, o paulatinas, poco a poco y o alternándola con un fármaco que ayude a reducir la necesidad de consumir. Ahora leeremos carreteras neuronales. Te dije al principio del capítulo que hablaríamos de esto y ha llegado el momento. Me gustaría explicarte el símil de las carreteras y la dopamina. Carreteras y dopamina. Creo que puede ser una manera interesante para entender mejor los hábitos y las adicciones. La mente va consolidando sus vías, sus caminos, según lo que vamos experimentando y nos gusta, nos disgusta, nos genera placer o alivio. Como hemos visto, aquí nacen los hábitos. Una zona del cerebro, el cuerpo estriado, valora las sensaciones y el placer que éstas producen. Es como si puntuara y recordara lo que nos va sucediendo y el impacto que tiene en el sistema de placer y recompensa. ¿Qué tendrá más valor en nuestra escala de placeres? Pues lo que nos libere más dopamina.
¿Les hace sentido esta frase? Para nuestra escala de placeres, sin duda, lo que nos da más placer, más alegría, más dopamina, ocupa el ranking número 1. ¿Qué tendrá más valor en nuestra escala de placeres? Lo que nos libere más dopamina. Tenderemos a repetir aquello que nos ha hecho segregar mayor cantidad de esa hormona y esa carretera se irá asentando. Es decir, seremos más susceptibles de recurrir a ella, a ese hábito o actividad. Cuanta más dopamina se segrega, más ganas tendremos de repetir y perderemos interés en otras actividades menos dopaminérgicas, que muchas veces son más saludables. Te pongo ejemplos. Un día te pones a jugar con tus hijos al parchís. Todos lo pasan bien. Hay que comerse al rojo. 6 que son 12. Hay que comerse a papá si no gana. No me sale el 5 y sigo con mis fichas en casa. ¿Quién no ha tenido una partida divertida, con risas, hasta con algún llanto, pero de gran disfrute familiar? Imagina que por esa carretera circulan 7 bolitas de dopamina. Aquí nos está poniendo el ejemplo de un juego eh, muy europeo que es el parchís, que se trata de fichas. Algo similar de repente al Monopolio, juego de fichas que podamos tener, un juego de mesa. Y aquí está mostrando frases que se dicen cuando se está jugando en familia. Este juego tan divertido genera altas dosis de dopamina, nos está contando la autora. Y sobre ello nos pide que imaginemos que por esa carretera circulan 7 bolitas de dopamina. Y acá tenemos un ejemplo gráfico. Parchís en familia, quiere decir este juego de mesa en familia, y aquí están las 7 bolitas de dopamina, de esta hormona que nos da tanto placer. Cuando estamos jugando en familia tan felices, está la dopamina pues por todos lados. Llega el cumpleaños de uno de tus hijos y su padrino le regala la Play, este, como es el Nintendo, ¿no? El PlayStation. Al día siguiente, la descubren y lo pasan en grande. En la carretera de los videojuegos circulan muchas bolitas de dopamina. Cuando al cabo de unos meses se te ocurre plantear un juego de parchís, tus hijos ya no quieren, ya no les apetece. Su mente desea lo nuevo, lo gratificante, y lo otro les resulta completamente aburrido. Exactamente. Nuestro cerebro quiere cosas nuevas que nos generen dopamina y pues sin duda, con todos estos cambios tecnológicos, para un niño actualmente es mucho más placentero un juego de video que quizás un juego de mesa con la familia. Aquí nos escenifica todos los puntos de dopamina que libera que un niño, o incluso que un adulto, esté pegado a un juego, un videojuego. Vamos a ver el partido de fútbol con amigos. Nos lo pasamos muy bien. Y al cabo de unos meses, cada vez que vemos un partido con ellos, apostamos. Ese sistema de recompensa variable genera más dopamina que si realizamos la actividad sin apostar. De esta manera, el cerebro nos pide ver el fútbol a la vez que apostamos. En la carretera de ver fútbol con amigos, circulan 10 bolitas de dopamina, pero si apostamos, circulan 20. Preferimos, por lo tanto, la segunda opción. Otro ejemplo. Damos a nuestros hijos fruta. A ellos les gusta. Empiezan a comer a todas horas caramelos de sabores, galletas y yogures azucarados. Entonces, cada vez quieren comer menos fruta porque su cerebro prefiere el azúcar sintético. ¿A cuántos de sus hijos les ha pasado esto? La fruta activa 5 bolitas de dopamina. Sin embargo, los caramelos, estos derivados, activan 15, 20 o 30 bolitas de dopamina. Por ello, un niño que acostumbra su paladar y su cerebro a lo dulce, rechazará mucho más esa manzana, pera o mandarina que tú le ofrezcas. Si añadimos que ese caramelo viene para animarlo porque está triste, tenemos el combo hecho. Emoción, tristeza. Recompensa, azúcar.
Post recompensa, no quiero fruta para la merienda. Y podría seguir con ejemplos similares que nos ayudan a entender el funcionamiento de muchas de las conductas de hoy en día. Mantenemos relaciones sexuales con nuestra pareja y nos encanta. Un día nos enganchamos al porno y lo vemos de forma constante. Y al cabo de unas semanas o meses notamos que tenemos menos líbido y que disfrutamos menos de las relaciones. De hecho, el porno es una de las principales causas de disfunción sexual en los hombres. Otro ejemplo. Leemos una novela y la disfrutamos. Descubrimos el mundo de las series y alguna de las plataformas se convierte en nuestra mejor amiga. Cada vez nos cuesta más prestar atención a los libros. Antes leíamos y nos deleitábamos con ello, pero ahora no nos llena en absoluto y nos produce desgano. Y acá hay un ejemplo gráfico. Como con la lectura se generan hasta 6 puntitos de dopamina como ejemplo. Sin embargo, al ver una serie pegada a alguna plataforma como Netflix, Max, entre otros, pues se duplican prácticamente estos puntos de dopamina, que son los ladrones de dopamina. Es más ancha la carretera. Recordemos que el ejemplo es una carretera. A las adicciones o a aquello con gran poder de engancharte, yo les suelo llamar ladrones de dopamina. A las adicciones o aquello con gran poder de engancharte, los suelo llamar ladrones de dopamina. La carretera del porno, de los videojuegos, de las series, del azúcar, se va haciendo cada vez más ancha, robando la dopamina de las vías más sencillas. A la larga, cuando el consumo se hace crónico, las carreteras pequeñas, las costumbres menos adictivas y más saludables, llenan menos, generan apatía y desgana, y el cerebro solo consigue disfrutar de los hábitos más dopaminérgicos y adictivos. ¿Cuántos de estos ejemplos puede habernos pasado a nosotros de repente algún familiar o en alguna época de nuestra vida? Aquí tenemos la explicación clara del por qué nos enganchamos a estos placeres, muchas veces que no son saludables. Ahora leamos, 1 más 1 puede ser más de 2. Qué curioso enunciado. 1 más 1 puede ser más de 2. Vamos a conocer el caso de Rubén. Rubén era consumidor de cocaína y alcohol. Su relación de pareja se había deteriorado, en su trabajo sabían que tenía un problema y que había perdido la baja de su puesto. El día que lo conocí mostraba gran nerviosismo y se encontraba angustiado. Estoy metido en un bucle del que no sé cómo salir. Comencé a tomar cocaína de forma esporádica en la universidad y creía que lo tenía controlado. Una noche, en la despedida de soltero de mi mejor amigo, nos fuimos a un prostíbulo. Bebí mucho, consumí cocaína y acabé con una chica del local. A la mañana siguiente me sentí muy culpable, pero me dije que no iba a volver a suceder. Desde entonces, siempre que bebo más de 6 copas, necesito cocaína. Es como que mi cerebro me recuerda que con ello disfruto más. Y cuando comienzo, me voy a un club o me meto en alguna web y contrato los servicios de una chica. No sé qué hacer. Lo dejé durante una temporada. Conocí a mi pareja y estoy enamorado de ella. Hace unas semanas con mis amigos celebrando un cumpleaños, recaí. No entiendo qué me pasa. Soy un tipo con voluntad, trabajo mucho y me considero una buena persona. ¿Qué creen que le ha pasado a Rubén en este caso? Un claro ejemplo de su adicción a estas sustancias debido a la alteración de dopamina. Vamos a leer lo que nos dice la autora. El caso de Rubén es lo que yo denomino 1 más 1 no son 2. El cerebro liga emociones fuertes y la dopamina asocia sensaciones diferentes y las potencia. Hay personas que tienen estímulos encadenados. Una cosa lleva a la otra. A partir de cierto estímulo, la mente poderosamente pide otro y luego otro.
Recuerda que mezclando carreteras se potencia la liberación de dopamina. Y acá hay un ejemplo gráfico. Del 1 más 1 no siempre es 2, es más de 2. Aquí está el alcohol, cocaína y la prostitución como ejemplos. Cómo uno de estos malos hábitos genera un shock, por así decirlo, de dopamina. Pero si lo sumamos más otro mal hábito, se incrementa. Y más otro más, pues prolifera todo lo que es la dopamina en nuestro organismo. La intensidad de consumo es igual a la liberación de dopamina. La mezcla de carreteras potencia la liberación de dopamina. Las personas que desean frenar hábitos tóxicos encadenados necesitan eliminar el primario negativo de raíz. Rubén intentó dejar la cocaína, pero el alcohol en dosis altas le impulsaba a recaer. Tuvimos que hacer antes de nada un tratamiento de desintoxicación de este, porque solo suprimieron desde el inicio su autopista de consumos, porque solo suprimiendo desde el inicio su autopista de consumos fue capaz de frenar el hábito tóxico completo. Quiere decir que tuvieron que suprimir desde el inicio, desde esta carretera, para que luego vayan poco a poco suprimiéndose los otros malos hábitos. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas, para luego mañana conversar sobre más dosis. Hoy hemos visto varios puntos interesantes respecto a la dopamina, con muchos ejemplos claros que nos da la autora. Voy a terminar la grabación de la sesión de lectura del día de hoy para poder pasar a un pequeño conversatorio de reflexión sobre varios puntos que hemos conversado, así que ahí les invito a que puedan abrir sus micros para poder conversar un poco más. Voy a cortar esta transmisión para poder compartir nosotras.